He estado unos días de vacaciones en Shanghái, en China, y quiero compartir con vosotros lo que he vivido, las personas que he encontrado y también las cosas que me han llamado mucho la atención. Hola desde Shanghái, misioneros. Bienvenidos una semana más a este canal de YouTube. Hoy desde estas tierras chinas tan espectaculares. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la diócesis de Madrid en España y desde junio del año 2023 soy sacerdote misionero en esta diócesis de Osaka Takamatsu en Japón y cada domingo voy compartiendo con vosotros las aventuras de lo que aquí nos va regalando Dios. Y hace un par de semanas, después de celebrar la Navidad, estuve unos días de vacaciones en Shanghái, en China. ¿Y por qué fui a Shanghái? Os preguntaréis. Pues porque allí vive un sacerdote español que se llama Esteban, que desde hace muchos años es misionero antes en Taiwán y ahora allí en Shanghái. Y las navidades pasadas él vino a pasar unos días aquí en Osaka y estuvimos juntos, visitamos algunos lugares y también pues pensé, bueno, pues a lo mejor estas navidades puedo ir yo allí a Shanghái y así hemos hecho. He ido a Shanghái y hemos pasado unos días juntos y ha sido algo verdaderamente estupendo que quiero compartir con vosotros. Yo hace 8 años, cuando todavía era vicario parroquial en una parroquia de Madrid, del sur de Madrid, un verano, en las vacaciones de verano, fui a China y a Japón. Eso tiene que ver también con el hecho de que ahora sea misionero aquí en Japón. Pero para este vídeo nos vamos a centrar en lo que pude hacer y ver en China. En aquel momento, hace 8 años, visité Pekín. De Pekín fui a Xi'an. De Xi'an fui a Guilin. Y de Guilin fui a Shanghái. Estos lugares visité en China. Y la verdad es que fue un viaje precioso que hice junto a un compañero mío de ordenación al que quiero mucho, el padre Raúl, y pudimos ver un montón de cosas, conocer a gente, pero es verdad que en aquel momento no tuvimos realmente mucho trato, ¿no?, con la gente china. Sin embargo, pues ahora en este viaje ha sido distinto. A través de el padre Esteban he podido vivir una experiencia fabulosa y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por esos 7 días que he pasado allí y por todas las cosas que Dios me ha regalado poder vivir. Doy gracias a Dios por haber podido compartir tiempo y experiencias con personas extranjeras. En Shanghái pues hay bastantes extranjeros que van allí a trabajar. Y de hecho, el padre Esteban está encargado de atender a la comunidad católica de habla hispana y de habla portuguesa. Así que hay brasileños y portugueses y luego hay españoles, aunque españoles solo vi al padre Esteban, y luego también hispanoamericanos, ¿no? También. Y pude compartir tiempo con ellos y doy gracias al Señor, ¿no? Por eso pudimos celebrar la misa el domingo en la parroquia que le han asignado al padre Esteban para poder celebrar únicamente los domingos por la tarde, ¿no? Los domingos por la tarde celebra una misa en español y en portugués y a veces la celebra en español, a veces en portugués y normalmente unas partes en español, unas partes en portugués. Es un poco curioso, pero los portugueses y los de habla portuguesa y de habla española, pues yo creo que más o menos nos entendemos cuando hablamos. Así que pude celebrar la misa con ellos, conocer a bastantes de ellos, ¿no? Que pudieran compartir también su experiencia de lo que era vivir y trabajar en Shanghái y ha sido realmente muy enriquecedor. Pero también le doy gracias a Dios sobre todo por haber podido compartir tiempo con personas chinas. Desde que soy pequeñito, China ha sido un país que me ha fascinado y yo creo que esa fascinación por China me vino
de una manera muy curiosa, a través de la comida china, porque la comida china me encanta. Es verdad que la comida china que se come en los restaurantes chinos de España no tiene mucho que ver con la verdadera comida china, pero de eso se sirvió el Señor para enamorarme desde pequeñito de China y de su cultura, de sus costumbres. También me gustaban mucho las películas de artes marciales, sobre todo las películas de Bruce Lee, me fascinaban. Y bueno, pues eso hizo que en mi corazón se fuera desarrollando un amor hacia China que ha permanecido siempre y de manera muy especial a través de la comida. Y el haber podido compartir tiempo allí con personas chinas, pues la verdad es que ha sido un enorme regalo. Es verdad que ya lo puedo hacer en la escuela, porque la mayor parte de los que están en la escuela de japonés son chinos. Pero haberlo hecho allí con personas que viven allí, que no han salido fuera para estudiar, pues ha sido también muy enriquecedor y sobre todo con personas de la iglesia, ¿no? Eso ha sido también algo, algo muy especial, ¿no? Fijaros que nada más llegar a Shanghái al día siguiente pude concelebrar en la catedral de Shanghái con el obispo de Shanghái y muchos sacerdotes de la diócesis y un montón de fieles. La catedral estaba llena de fieles porque ese día se celebraba la apertura del Año Santo que ha propuesto el Papa como año de la esperanza. Y pude estar allí. Me decía el padre Esteban que era una cosa histórica, porque en los 10 años que él lleva en Shanghái ha sido la tercera vez que se les ha permitido a los sacerdotes extranjeros poder concelebrar en una celebración con los sacerdotes chinos y el obispo. Así que me siento verdaderamente privilegiado de haber podido concelebrar en esa celebración y de haber podido celebrar junto al obispo de Shanghái. Fue un verdadero honor. Le doy muchísimas gracias a Dios por ello. Y aunque no tuve la oportunidad de poder tratar con todos los curas, pero los pocos curas con los que pude hablar, pues también fue una experiencia muy bonita, ¿no? Fue una experiencia preciosa. He podido visitar varios sitios de China, bueno, varios sitios de Shanghái y de los entornos de Shanghái me refiero. Nada más llegar al aeropuerto, tomé un tren y fui a una ciudad que hay a 300 kilómetros de Shanghái que se llama Yiwu. Esa ciudad es famosa en China porque es la ciudad de donde salen pues prácticamente casi todas las manufacturas que se hacen en China. De hecho, de esa ciudad sale un tren que en 2 semanas llega hasta Fuenlabrada, en la provincia de Madrid. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces muchas de las cosas que compramos en las tiendas de las personas chinas en España, pero no solo las cosas de las tiendas de las personas chinas, sino muchas de las cosas que compramos, pues salen de esa ciudad y llegan en ese tren hasta Madrid y luego ya se distribuyen por toda España. Y por eso en esa ciudad hay una comunidad fundamentalmente de colombianos, aunque hay también una familia de Panamá que conocí, alguna familia de Perú y de otras nacionalidades. Y el padre Esteban les atiende todos los sábados, va allí y celebra la misa por la tarde y está confesando,
hay un rato de adoración, de rosario, en fin, algo muy bonito, ¿no? De hecho, cuando llegué allí a la parroquia, que está recién construida, no os penséis que es como un edificio así con una cruz y con forma de iglesia, no, era un edificio de pisos y en el segundo piso estaba la iglesia, pero oye, era preciosa y muy amplia. Y nada más llegar, vi un mosaico de Rubnik y me llamó mucho la atención. Dije, ¿ha venido Rubnik aquí a hacer un mosaico? Pero no, resulta que uno de los discípulos de Rubnik, que es un jesuita que hace unos mosaicos preciosos, pues un discípulo suyo que es chino es el que ha hecho los mosaicos de esa iglesia. Oye, y han quedado preciosos, muy bonitos, tanto a la entrada para recibir al que llega como en el presbiterio detrás del altar. Y estuvimos allí y celebramos la misa y pude estar hablando un poquito con aquellas personas y preguntándoles también por su experiencia y su trabajo, ¿no? Me interesa mucho saber cuál es el trabajo que hacen estas personas extranjeras que han dejado su tierra para ir a trabajar a un lugar tan remoto donde el idioma es tan complejo. Y la verdad es que pues pude tener conversaciones realmente profundas y bonitas donde aprendí muchísimo de lo que viven estas personas extranjeras en China. Y también pude visitar un santuario, que es el santuario quizá más conocido de toda China, que está en las afueras de Shanghái, que se llama el santuario de Sheshan. Fuimos allí en el metro o en el tren y pudimos visitar el santuario, que es una iglesia antigua construida por los jesuitas en un pequeño monte que hay a las afueras de Shanghái. Allí tenían también los jesuitas pues una casa para hacer retiros y para descanso de los misioneros y, y ahí a día de hoy está también el seminario diocesano de Shanghái. El Señor me regaló poder ir al santuario y en el camino ir rezando el rosario, cantarle a la Virgen, mientras estábamos allí rezando el rosario en el santuario y también conocer al sacerdote de la parroquia que hay allí en Sheshan y la verdad es que me provocó una muy buena impresión. Me pareció un hombre verdaderamente enamorado del Señor, un hombre con un verdadero celo por las personas que Dios le encomienda como párroco y un sacerdote con el que me sentí verdaderamente en comunión. Así que le doy muchas gracias al Señor por este sacerdote con el que pude encontrarme. Y el Señor nos regaló también, a través de este sacerdote, el poder visitar el seminario, que está muy cerquita del santuario, en el mismo lugar que se llama Sheshan. Y fuimos al seminario, pudimos estar rezando en la capilla del seminario y allí el padre Esteban recibió el sacramento de la unción de los enfermos, que se lo dio este párroco, y luego visitamos también la biblioteca del seminario y la verdad es que pudimos vivir un rato verdaderamente extraordinario. Le doy muchas gracias al Señor por todas estas oportunidades. Le doy muchas gracias por los sacerdotes chinos que he podido conocer en este viaje, no solo a este párroco del que os hablo, sino también uno de los profesores del seminario que además había estudiado en Estados Unidos y hablaba inglés, así que me resultaba más fácil poder comunicarme con él, aunque con el traductor del móvil también podía mantener conversaciones en chino, pero estos sacerdotes chinos con los que he podido hablar y compartir experiencias, pues como decía antes, me han manifestado un verdadero amor por Jesucristo, un verdadero celo por los fieles que Dios les encomienda y han sido sacerdotes con los que me he sentido verdaderamente en comunión. Así que le doy muchísimas gracias a Dios
por ello. Y luego me he sentido también muy bien acogido y tratado estupendamente. Como os decía antes, para mí la comida china ha sido siempre muy importante y doy gracias a Dios también porque a través de todas estas amistades chinas pues hemos recibido también invitaciones para comer y he conocido también una costumbre china que yo no sabía, que era la de comer en habitaciones privadas. En vez de estar en un restaurante con muchas mesas, pues el restaurante tiene habitaciones privadas con mesas redondas y en el medio de la mesa es una bandeja redonda que va girando para que puedas tener acceso a todos los platos y te van trayendo, ¿no?, a tu habitación privada todos los platos y pudimos también comer 2 veces así, de esa manera, ¿no? Nos invitaron a comer una familia de la parroquia de Sheshan y luego también un empresario de la parroquia de Sheshan también. Y le doy muchas gracias a Dios por ello, ¿no? La comida estaba deliciosa. Y también, como es costumbre en Japón, al principio de la comida hicimos varios brindis y antes de esos brindis se ensalzaba la figura o bien de el invitado o bien de el anfitrión que invita, ¿no? Y ya después de esos brindis, pues ya procedíamos a la comida, ¿no? Así que también fui entrando en estas costumbres chinas que me parecieron preciosas. Y hubo tiempo para dar gracias a Dios, hubo tiempo para reír, hubo tiempo para conocernos y ha sido verdaderamente una experiencia estupenda. Y lo vuelvo a decir, que le doy muchas gracias a Dios por ello. Y también hay una cosa curiosa que quiero compartir con vosotros y es que me he vuelto de Shanghái muy sorprendido. ¿Por qué? Pues porque, como os decía antes, yo estuve hace 8 años en China, en varios sitios de China, algunos más desarrollados en el sentido de grandes ciudades como Pekín y Shanghái, pero también estuve en zonas rurales como Guilin. Y ahora que he vuelto después de 8 años, me ha sorprendido muchísimo el desarrollo que ha vivido China en los últimos años. Un desarrollo exponencial y rapidísimo. Me refiero a un desarrollo fundamentalmente en infraestructuras y en tecnología. Os voy a poner varios ejemplos. Cuando fui en el tren de Shanghái a Yiwu, si mirabas por la ventana, no parabas de ver grúas construyendo edificios de pisos, grúas construyendo puentes, grúas construyendo carreteras, grúas, construyendo por todos lados. Primer dato llamativo. Segundo dato que me llamó la atención, las infraestructuras que vi en Shanghái, que no las había visto hace 8 años. Es curioso porque yo creo que ha sido por influencia de Japón, pero tienen también dentro de la ciudad las autovías que van por arriba, en vez de hacer túneles por el suelo, con grandes estructuras que soportan carreteras que van a lo mejor a 20 metros de altura. Pues
tenían un montón de carreteras de este tipo. Me llamó la atención también la infraestructura de trenes que tienen y las estaciones que tienen. Unas estaciones preciosas, no solamente grandes, sino con unos diseños muy innovadores. Pues también eso me llamó mucho la atención. Pero quizá lo que más me ha llamado la atención son los coches. Y os preguntaréis por qué. Pues mirad, me dijeron una cosa curiosa que no sabía, y era que en China las matrículas de los coches son verdes si los coches son eléctricos o son azules si los coches son híbridos o directamente de gasolina, gasoil. Pues me llamó muchísimo la atención el ver que más de la mitad de los coches tenían matrícula verde. Más de la mitad de los coches son eléctricos. Claro, alguno puede decir, eso es así porque estabas en Shanghái. Si vas a una zona rural no será así. Y puede ser cierto, pero mi sensación es que, aunque eso sea cierto ahora, es probable que dentro de muy poco tiempo, también en las zonas rurales, pase lo mismo y la mayor parte de los coches sean eléctricos y tengan su matrícula de color verde. Eso me llamó la atención, que más de la mitad de los coches eran eléctricos. Segunda cosa que me llamó la atención de los coches es que de todos los coches con matrícula verde, todos los coches eléctricos, pues diría que más del 90% eran coches de marca china. Casi todos los coches eléctricos que vi eran chinos. Y no solo eso, sino que se veían coches de mucha calidad, coches bonitos, robustos y buenos. Pero a lo mejor uno puede pensar, es solo una cosa de la apariencia, ¿no? Pero en realidad es bonito por fuera, pero malo por dentro, ¿no? Bueno, pues en China tienen, también como en España, la aplicación para pedir taxis de... Hay muchas empresas que lo hacen, ¿no? Pues en China hay una empresa china que lo hace, que se llama Didi. Y pedías los coches y casi siempre los coches que venían eran coches eléctricos y chinos. Y cuando te montabas dentro, la sensación que tenías era que igual que por fuera parecen buenos, robustos y bonitos, por dentro todavía más. Tuve la sensación de ver realmente coches muy buenos, y todos ellos chinos, y coches eléctricos. Y la siguiente cosa que me llamó la atención de los coches es que los coches que tenían matrícula azul, es decir, los coches que no son eléctricos, que son híbridos o que son solo de gasolina o gasoil, pues el 90% de esos coches eran europeos o americanos. Los coches con matrícula azul, es decir, no eléctricos, eran Volkswagen, Mercedes, Audi, Chrysler, Toyota, también coreanos, ¿no? Pero todo coches extranjeros. Pues me resultó muy curioso. Y esto es una cosa que me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar. Porque quizá esto es una cosa bastante opinable lo que voy a decir, pero yo tengo la sensación de que en Europa, o al menos en España, quizá también en América del Norte, se desconoce la realidad de China. Es más, se tiende a pensar que en el tema tecnológico y en el tema de infraestructuras, China va por detrás de Europa, va por detrás de Norteamérica. Sin embargo, lo que yo he experimentado, lo que yo he visto, es todo lo contrario. Tengo la sensación de que China está creciendo tecnológicamente y a nivel de infraestructuras de una manera rapidísima y exponencial. Y lo está haciendo, podríamos decir, con infraestructuras y con tecnología de calidad. Bueno, pues ahí os dejo eso también para que vosotros le deis un poco al coco con esto, que me parece algo importante a tener en cuenta a nivel global, ¿no? No solamente centrarnos en lo propio de nuestro país, sino poder abrir un poco más la mente y a nivel mundial poder contemplar el panorama y hacer también un juicio más global, ¿no?
creo que también es algo importante. Bueno, pues quiero terminar dándole muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de poder vivir unos días en China y de poder compartir algo de mi vida con los chinos, a los que tanto he querido durante toda mi vida y a los que tanto sigo queriendo, ¿no? Por ello rezo y también de una manera especial rezo por el padre Esteban y por su misión allí. Estoy disfrutando mucho del encuentro con la cultura china, el encuentro con tantas personas chinas y también extranjeros que Dios va poniendo en mi camino durante estos días, ¿no? Están siendo unos momentos muy especiales y que también quiero compartir con vosotros. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí durante estos días. 已经打动我的心，深深的断情，让我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。你去想一想，你去看一看，月亮代表我的心。思想已多少安宁，今夜救主降临，今夜救主降临。Deutsche。我认真的信我。我爱你中国，我爱你中国，我把最美的歌儿献给你，我的母亲，我的中国。这边也有个好的，很帅，有。